¿Alguna vez te has preguntado por qué el ser humano parece estar en una búsqueda constante de algo más? Como especie nos mueve el hedonismo, buscamos experiencias que intensifiquen nuestro placer. A veces es para evadir un entorno hostil, para encajar en un grupo o simplemente por la curiosidad de satisfacer una ansiedad interna. Pero hay un problema. En muchas personas, el consumo abusivo de drogas provoca un subidón que es mucho más intenso y rápido que placeres naturales, como una buena comida, socializar con amigos o incluso el sexo. Lo que comienza como una búsqueda de euforia, con el tiempo se convierte en una lucha desesperada por simplemente sentirse normal. Hoy vamos a explorar una realidad que afecta a 40 millones de personas en el mundo: el consumo problemático de drogas. Esto no es solo cuestión de fuerza de voluntad, es un fenómeno complejo que ocurre a nivel celular y neurobiológico. Imagina que tu cerebro es una gran ciudad iluminada por la noche, como suelen ser ciudades como Manhattan, Nueva York. Y estas sustancias hacen que ciertas lámparas, ciertos focos brillen mucho más, creando que muchas de ellas empiecen a quemarse, empiecen a fundirse, creando cortocircuitos por varios lugares de la ciudad. El consumo abusivo de drogas suele generar una alteración en el equilibrio de neurotransmisores como la dopamina. Sin embargo, sus efectos no se limitan a nivel neuroquímico, sino que también impactan en las dimensiones social, familiar, laboral y personal. Eso que te estoy compartiendo está evidenciado por unas investigaciones que aquí te voy a estar dejando las fuentes, además del texto en el cual argumenté mis investigaciones. Parafraseando el video que además te voy a dejar por acá y estará también en los comentarios, un video realizado con fines educativos por la Universidad de Navarra señala que quienes sufren de adicción no deciden libremente consumir, sino que se ven obligados a hacerlo. Soy Diego Reyes, estudiante de psicología en tercer semestre. Este es un estudio relacionado con el consumo abusivo de drogas y los efectos que pueden generar en nuestro cerebro. No solamente soy estudiante, también soy padre. Soy padre de adolescentes y quiero compartir esto contigo, que puede ser padre, madre, puede ser un profesor, un docente o alguna persona que esté interesada en los efectos que puede producir el consumo de estas sustancias y las alteraciones a nivel conductual que puede generar en el ser humano. Como seres hedonistas, estamos en búsqueda del placer, de alejarnos de aquello que nos genera dolor. Y este placer suele experimentarse desde las edades más tempranas, precisamente cuando nuestro cerebro no ha alcanzado el grado de madurez suficiente para aprender a medir las consecuencias de nuestras decisiones. En la etapa de la adolescencia suele ser muy importante pertenecer a un grupo social, el cual ejerce una fuerte influencia que puede derivar en prácticas saludables o en conductas de riesgo asociadas con la adicción. Cabe recalcar que el consumo de drogas, el consumo abusivo de drogas, no solamente se da en la etapa de adolescencia, hasta se da e impacta cualquier momento de la vida de cualquier persona. Otras personas o adolescentes buscan encontrar alivio reduciendo la intensidad de sensaciones de dolor o evitando sentimientos como estrés, la ansiedad, la depresión, que se pueden generar especialmente en ambientes hostiles, en ambientes muy vulnerables donde predomina bastante el conflicto, donde hay poca o nula comunicación entre tutores, padres, las personas encargadas de estos adolescentes, y probablemente su cuerpo experimente ese alivio temporal que la droga produce, lo cual le genera un refuerzo negativo en el consumo de la sustancia. De manera similar al ejemplo anterior, esta dinámica aumenta las probabilidades de que el consumo de drogas se repita nuevamente a futuro. Comprender estos procesos que anteceden al consumo abusivo de estas sustancias nos acerca un poco a entender por qué aquellas situaciones de riesgo, de aventura, de curiosidad por lo desconocido provocan alteraciones en nuestro cerebro, como por ejemplo el aumento de dopamina, un neurotransmisor que cumple un papel protagónico en los estados de emoción positiva, al igual que en el núcleo accumbens, que hace de interfaz entre motivación y acción. En pocas palabras, mediación del refuerzo positivo
o la amígdala, encargada del procesamiento de emociones y condicionamiento asociativo, entre otras zonas importantes del cerebro que también se ven muy afectadas. A partir de esta reflexión, es relevante plantear la pregunta que orienta esta investigación y el contenido de este video. ¿Cuál es el efecto que producen las drogas de abuso en nuestro cerebro? Es momento de que aperturemos nuestra mente, tengamos un poco de paciencia por el contenido que voy a empezar a compartir. Ponte por favor tu bata de científico y ve conmigo de la mano que intentaré explicarlo de la manera más sencilla. Los estudios han encontrado hallazgos que demuestran que todas las sustancias adictivas producen sentimientos de placer. Estos efectos gratificantes refuerzan positivamente su uso y aumentan la probabilidad de uso repetido. Estos efectos gratificantes se han evidenciado en la actividad de varias zonas del cerebro, como el núcleo accumbens mencionado anteriormente, el área tegmental ventral, considerada el área de circuito de recompensa cerebral. Dicho circuito se activa especialmente con sustancias como la cocaína, la anfetamina y la nicotina. Asimismo, la dopamina también modula la actividad del hipocampo, la amígdala y el cuerpo estriado dorsal, que son regiones implicadas en la memoria, el condicionamiento y la formación de hábitos. Volbok et al. 2002. Puede que sea un poco complejo este tema de la anatomía de nuestro cerebro y además sea un tema de poco o nulo interés hacia ti. Aún así es muy importante para comprender la conducta de ese ser querido que a lo mejor está afrontando esta situación. Importante conocer qué está sucediendo en nuestras estructuras cerebrales. Ahora conozcamos algunos receptores de la dopamina. Los receptores DA1 y DA2 funcionan como puertas en las células cerebrales que reciben el mensaje de la dopamina. Hay que destacar que cada tipo de receptor responde de manera diferente a la dopamina. Por ejemplo, cuando la dopamina se une a DA1, activa algunos circuitos del cerebro, lo que nos proporciona más energía para movernos, actuando metafóricamente como el acelerador de un vehículo. En contraste, cuando la dopamina se une al receptor DA2, actúa como el freno del vehículo, ya que modula o reduce la actividad, ayuda a controlar los impulsos y favorece la toma de decisiones racionales. En resumidas cuentas, evita que actuemos sin pensar. Uno de mis objetivos principales para realizar este tipo de contenido es compartir estas evidencias, estos estudios y que como nosotros como padres nos mantengamos muy bien informados y de esta manera podamos comprender qué sucede en la mente, en la cabeza y esta conducta que tienen mis hijos, de dónde procede. La adolescencia es la etapa más vulnerable porque la corteza prefrontal aún no es madura. Los sistemas de recompensa y memoria emocional todavía no están ajustados. Mira, el cerebro de nuestros adolescentes es como un motor potente, como un vehículo potente, pero con frenos inmaduros. Puede correr rápido, pero no sabe detenerse a tiempo. ¿Y quién puede ajustar estos frenos? Tú, yo, como padre, como docente, como orientador, como formador. Antes de adentrarnos en los efectos que producen las drogas en el cerebro, es pertinente y de suma importancia comprender los factores de riesgo asociados al abuso de drogas en la adolescencia. Entre los factores de riesgo se encuentran los siguientes: un temperamento difícil, pobre control de impulsos y una tendencia a la búsqueda de sensaciones, la cual puede tener una base bioquímica, influencias familiares como una predisposición genética al alcoholismo, el consumo o aceptación de las drogas por parte de los padres, prácticas de crianza ineficaces, conflicto familiar y relaciones familiares problemáticas o distantes, problemas conductuales tempranos y persistentes, en particular agresión, fracaso académico y ausencia de compromiso por la educación, rechazo por los pares, asociación con consumidores de drogas, marginación y rebeldía, actitudes favorables hacia el consumo de drogas, inicio temprano del consumo de drogas. Detengámonos aquí a reflexionar durante un minuto. Cuando estas ocurren sin supervisión de alguien que pueda actuar como orientador,
la persona o el adolescente no es plenamente consciente de las consecuencias que pueden derivarse de las acciones. ¿Cuál es el ambiente de mi hijo? ¿Cuál es el ambiente de mi adolescente en estos momentos? Y cómo yo puedo ajustar este ambiente, este entorno, para que sea más enriquecedor en información y formación hacia nuestros hijos. Por ejemplo, si un adolescente consume algún tipo de droga en una salida clandestina con sus pares, ¿quiénes ejercen presión sobre él, por supuesto? Y además el adolescente que consume la droga lo percibe como una experiencia intensa y placentera. Esa combinación entre vivencia y emoción refuerza positivamente el consumo de droga. En psicología solemos utilizar los términos positivo y negativo como una ecuación matemática. Positivo, algo que suma; negativo, algo que resta. De esta manera, este refuerzo positivo aumenta la probabilidad de repetirlo en futuras ocasiones. Al recibir la recompensa de aceptación social junto con el placer y las sensaciones corporales derivadas del consumo desmedido de estas sustancias, la persona o el adolescente difícilmente imagina que en ese momento se comienza a derrumbar su proyecto de vida, así como el de quienes lo rodean y le brindan demostraciones de estimación y amor. Teniendo en cuenta lo anterior, para aquellas personas que abusan del consumo de drogas, aquello que anteriormente les generaba ese placer, ese disfrute, pues resulta que ahora ya no alcanzan ni la misma intensidad ni velocidad que ahora las drogas de abuso sí generan en su cerebro. Después de haber realizado un recorrido temporal que describe la adolescencia como una etapa particularmente vulnerable, en la cual se incrementan las probabilidades de consumo de drogas de abuso por la exposición a diversos y múltiples factores de riesgo, y tras identificar las alteraciones bioquímicas junto con las regiones cerebrales afectadas, resulta importante reflexionar e intentar comprender qué sucede posteriormente en el ciclo de la adicción. Con base en décadas de investigaciones en humanos, animales, se ha desarrollado un modelo que busca dar a conocer los principales síntomas de adicción. Además, este modelo expuesto ofrece información acerca de cómo puede prevenirse y tratarse, así como de las posibilidades de recuperación de las personas que lo padecen. En este video, sin embargo, solo se identificarán 3 etapas de la adicción, puesto que no se profundizará en los demás aspectos. Cada etapa está particularmente asociada con una de las regiones del cerebro: ganglios basales, amígdala extendida y corteza prefrontal. Las 3 etapas del ciclo de la adicción y las regiones del cerebro asociadas con ellas son: atracón, intoxicación, la etapa en la que un individuo consume una sustancia intoxicante y experimenta sus efectos gratificantes o placenteros. Retiro, afecto negativo, la etapa en la que un individuo experimenta un estado emocional negativo en ausencia de la sustancia. Preocupación, anticipación, la etapa en la que la persona vuelve a buscar sustancias después de un periodo de abstinencia. Y aquí viene algo revelador y sumamente importante. ¿Recuerdas aquellas palabras coloquiales que utilizaban nuestros abuelos, quienes nos decían que el que anda entre la miel, algo se le pega? Mira, no estaban tan desorientados en estas afirmaciones, porque lo siguiente que te voy a compartir es realmente muy impactante, por encima de sorprendente. Algo sumamente importante relacionado con los refuerzos o estímulos que inducen un intenso deseo de consumir drogas de abuso es la exposición a lugares donde previamente han consumido o a personas con quienes compartieron dichas sustancias. Las 3 etapas están vinculadas entre sí y se alimentan una de las otras, pero también involucran diferentes regiones cerebrales, circuitos o redes y neurotransmisores, y dan lugar a tipos específicos de cambios en el cerebro. Aunque una persona puede pasar por este ciclo a lo largo de semanas, meses o infortunadamente varias veces en un mismo día, este ciclo de adicción tiende a intensificarse
modificarse con el pasar del tiempo, provocando un impacto físico y psicológico que trasciende al individuo y alcanza a quienes forman parte de su círculo afectivo. Es como un carrusel que nunca se detiene. Subes por la emoción, bajas por el vacío y vuelves a subir buscando repetirlo. Este proceso se vincula directamente con el hipocampo, estructura encargada de formar recuerdos, memorias de los contextos asociados con el consumo, lo que facilita la aparición de recaídas. Dado que la dopamina está involucrada en la predicción de la recompensa, Schultz 2002, se ha predicho que la dopamina subyace a las respuestas condicionadas que desencadenan el anhelo. Como era de esperar, se ha descubierto que estas respuestas neuroquímicas están asociadas con el comportamiento de búsqueda de las drogas. Esto es como si nuestro cerebro guardara mapas de tesoros falsos y cada vez que pasa por el lugar recuerda la recompensa y activa la búsqueda. Para concluir y reflexionar, primero espero que algo hayas aprendido y además ahora te permita comprender las personas que pasan por estas circunstancias. 2. Sigamos reflexionando y aprendiendo. La adicción es una perturbación repetida del sistema dopaminérgico que genera neuroadaptaciones en circuitos de control y memoria. No es solo voluntad. Quienes consumen están atrapados por la alteración de su biología cerebral. Con lo expuesto anteriormente, me gustaría invitarte a que no caigas en la trampa de crear afirmaciones y etiquetas presuponiendo que cualquier persona que experimente placer y euforia y disfrute del consumo de licor, tabaco o incluso drogas de mayor impacto debe ser etiquetada inmediatamente como drogadicta. Jamás estaré de acuerdo con el consumo de estas sustancias. Sin embargo, caer en la trampa de las etiquetas implica recurrir a juicios apresurados basados en sesgos no fundamentados, lo cual distorsiona la comprensión real de los procesos de adicción. Estudios también demuestran que los aumentos sinápticos de la dopamina ocurren durante la intoxicación por drogas tanto en sujetos adictos como no adictos. La cuestión que quiero dejar abierta es si estamos realmente preparados para acompañar y orientar a nuestros seres queridos o incluso a nuestros hijos cuando se enfrenten a la tentación de dar su primer soplo a un cigarrillo. Valdría la pena además cuestionarlos y preguntarles, ¿y después de esto qué?